Un padre soltero escuchó un grito desgarrador que provenía de debajo de la tierra. «Por favor, ayúdenme». Corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido y se quedó paralizado al descubrir en el fondo de un profundo hoyo a un niño de 6 años que abrazaba con fuerza a una mujer. En lugar de pedir ayuda, el hombre decidió sacarlos de allí y esconderlos en un cobertizo para encontrar él mismo al responsable del suceso. ¿Quién podría haber enterrado a una madre y a su hijo, y con qué propósito? Leonardo Aguilar, un padre soltero de 40 años, criaba a su hija de 8 años, Gabriela. Vivía en San Ángel, en una modesta casita con un patio trasero espacioso, con sitio suficiente para varias macetas con menta y chiles. Leonardo, un hombre taciturno pero firme, acostumbrado a una vida tranquila, a la pulcritud de la carpintería y al ritual de comprobar todas las cerraduras antes de acostarse, visitaba cada mediodía un terreno baldío a las afueras del Parque Forestal de Chapultepec. Allí se aseguraba de que nadie hubiera perturbado la tranquilidad ni tirado basura, y respirando profundamente el aire fresco, calmaba su mente antes de regresar a casa, donde le esperaban su hija y la cena. Pero precisamente ese mediodía, cuando pasaba en ese espacio seco y sin vida, donde las viejas raíces sobresalían de la tierra como huesos de manos, distinguió un sonido débil, similar al crujido de un hilo que se rompe. Era algo entre un golpe lejano y un susurro ronco que provenía de algún escondite. Una sola palabra, pronunciada con desesperación: ayuda. Leonardo se agachó, escuchó y rodeó el montículo que se elevaba sobre la superficie seca como un extraño bulto. Entre el susurro de la hierba seca y la grava suelta, se oyó un sollozo infantil que le encogió el corazón. Leonardo apartó con fuerza la hierba del borde del hoyo y vio una imagen que dejó una huella indeleble en su memoria durante muchos años. Recordaba todo hasta el más mínimo detalle. El niño, con los ojos hinchados por el llanto, abrazaba con fuerza a una mujer que yacía en un estrecho hoyo, enterrada hasta el pecho en la tierra. El niño intentaba cubrirla con su cuerpo. Sus hombros temblaban por la debilidad y la mujer inclinaba la cabeza para que él pudiera respirar un poco. Tenía el pelo manchado de arena y raíces y los labios agrietados por la sed. Leonardo permaneció en silencio, porque en una situación así, cualquier palabra habría sido inútil. Doblando las rodillas, comenzó a cavar la tierra con las manos, ayudándose. La navaja multifuncional cortaba las viejas raíces, duras como cuerdas. Lentamente, como marcando el ritmo de cada respiración, hablaba en voz baja y tranquila para calmar al niño. «Estoy aquí. Os sacaré a los dos. Mírame a los ojos. Respira así. Bien». Las migas caían de su bota. Las uñas le ardían por el roce con las piedras afiladas, pero el agujero en la tierra se hacía cada vez más grande. La mujer se liberó poco a poco y el niño, agarrándose con fuerza a su mano, como si fuera su único refugio en medio de la tormenta, con un solo tirón decidido. Los tres cayeron sobre la hierba. La mujer no dejaba de toser y tenía los ojos cerrados. En las muñecas se veían profundas marcas de los nudos que le habían dejado las cuerdas inflamadas. El niño apretó la mano de su madre y Leonardo acercó la cantimplora a sus labios agrietados, inclinándola con cuidado para que las gotas de agua le resbalaran por la boca. Leonardo vertió el agua lentamente y con cuidado, tratando de que la mujer no se ahogara. Ella bebía como si quisiera saciar la sed acumulada durante largas e interminables noches. Luego le apretó la muñeca y con voz ronca y apenas audible susurró: «No nos lleven al hospital. Él me encontrará». Miró las marcas de las cuerdas, al niño temblando de frío y miedo, al oscuro agujero, como si hubiera cobrado vida para respirar.
y comprendió que si no los llevaba inmediatamente a un lugar seguro, quien había cavado ese agujero se enteraría. Así que asintió sin objetar y solo dijo lo necesario. Primero los sacaré de aquí, luego veremos qué hacer. Tomó al niño con la mano izquierda y, con la derecha, apoyada en el hombro de la mujer, abrió la puerta de la vieja camioneta y la ayudó a sentarse en el asiento. Luego abrochó los cinturones de seguridad y les echó encima una manta fina. Siempre había guardado esperanza para Gabriela. Cuando el viento cambió de dirección, cerró la puerta, arrancó el motor y entre el rugido del motor, una frase resonaba en su cabeza como un redoble de tambor. Si me detengo solo por miedo, ellos morirán en silencio. El volante estaba entre sus manos firmes, la mirada fija en el espejo retrovisor y un dolor agudo en la palma de la mano por la tierra que se le había metido bajo las uñas. El camino hasta San Angelo era corto, pero cada cruce le obligaba a tomar decisiones instantáneas. Conducía con cautela, sin exceder la velocidad para no levantar sospechas. No se detuvo en la calle principal, prefiriendo abrirse paso por callejuelas estrechas y poco transitadas. En el camino, sus pensamientos volvieron a Gabriela. Sacó el teléfono y escribió rápidamente un mensaje corto para que no se preocupara. ¿Qué tal en el colegio, hija? Llegaré un poco más tarde. La pequeña cara sonriente de su hija apareció en la pantalla antes de que ésta se apagara. Una calma fría como el hielo se apoderó de su pecho. Guardó el teléfono en el bolsillo y miró de reojo a la mujer que apretaba con fuerza a su hijo contra sí. No dejaba de temblar. Su mirada se dirigía una y otra vez hacia la ventana, como si temiera que de repente se acercara un coche demasiado cerca de la verja. La camioneta se detuvo junto a ellos. Un hombre con un mando a distancia en la mano abrió el paso, entró en el patio, cerró la verja y se dirigió al cobertizo del patio trasero, donde aún se guardaban viejas estanterías y un banco de trabajo desmontable. Dentro, abrió la puerta, ayudó a la mujer a acomodarse en un colchón fino y colocó con cuidado al niño de lado para facilitarle la respiración. Luego, mirándola directamente a los ojos, comenzó a hablar, pronunciando cada palabra con claridad y lentitud para que ella no dudara de sus buenas intenciones. ¿Cómo se llama? ¿Quién los enterró vivos a usted y al niño? Ella tragó saliva, con los labios secos, pero ya su voz no tembló. María Fernando Arteaga se presentó. Mi hijo se llama Nicolás. Él asintió y dijo brevemente, yo soy Leonardo. En esta casa solo vivimos mi hija y yo, continuó. Una niña de 8 años. Ahora está en el colegio y volverá después de comer. María le apretó la mano con tanta fuerza que le clavó las uñas en la piel, con la mirada asustada y llena de desesperación. Por favor, susurró ella, no vayan al hospital, no llamen a nadie ahora, tiene gente por todas partes. Después de eso, no hizo más preguntas. Teniendo en cuenta que el cuerpo maltrecho no aguantaría un interrogatorio, le echó un poco de agua tibia. Añadió las últimas gotas de miel que quedaban en la cocina para que le costara menos tragar. Le puso la taza en las manos y se inclinó para asegurarse de que la respiración de Nicolás se volvía regular. Sintió cómo la respiración del niño se calmaba y sus tensos hombros se relajaban. El intenso impulso de salvarlo dio paso a la sangre fría estratégica de un padre que debía sopesar cada riesgo. En la casa solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Encendió el calefactor de aceite al mínimo, les echó otra manta y volvió a sentarse en el borde de la silla. Lo dijo como si se lo recordara a sí mismo. Nosotros decidiremos. Encontraremos el momento y el lugar para demostrar nuestra presencia.
No dejaremos que ese hombre nos dicte las condiciones. Ahora lo importante es que tú y el niño mantengáis la calma. María lo miró fijamente durante un largo rato, como tratando de determinar si podía confiar en él sin reservas. Sus labios temblaron ligeramente, y finalmente asintió lentamente con la cabeza, aflojando el apretón de la mano, y su respiración se volvió más tranquila. Leonardo se levantó para comprobar una vez más que la cerradura de la puerta lateral funcionaba correctamente. Tras dar un golpe en el pestillo, respiró hondo y volvió al cobertizo. Ya se disponía a preguntarle a María si podía probar. Su toque en su manga fue apenas perceptible, pero ya no había debilidad en él. No quedaba rastro de pérdida en sus ojos, y su voz, atravesada por el miedo, arrancó la verdad, dolorosa y clara. El que nos enterró a mí y a mi hijo fue mi marido. Leonardo apartó la lona que cubría la pequeña ventana y encendió la estufa de gas portátil instalada en un estante de madera. La delicada llama azul se atenuó ligeramente mientras ponía a calentar una olla con agua. Tomó una toalla limpia, la humedeció con agua tibia y limpió cuidadosamente cada marca roja en sus muñecas. Al tocar su piel, sintió un dolor punzante en sus manos, como si la impotencia se clavara en él. Pero su voz se mantuvo tranquila y firme para calmar el miedo de la madre y el niño. Aquí estáis a salvo. Bebe un poco de agua. Respira con calma. Estoy aquí, les dijo, tratando de infundirles confianza. Nicolás seguía temblando, sin apartar la mirada de su madre. Sus ojos, muy abiertos por el terror, intentaban obedecer cuando Leonardo le tendió una pequeña botella de agua. «Bebe a pequeños sorbos para no atragantarte», añadió. El niño dio un sorbo y tosió ligeramente. Apretó con fuerza la camisa de su madre y luego aún más fuerte. Su respiración se fue normalizando poco a poco. El agua de la toalla se agotó tan rápido como la sensación de terror creciente que intentaba volver. María tenía una fiebre leve y una fina capa de sudor le cubría la frente. Sus labios repetían sin cesar las mismas palabras, como el eco de una visión aterradora que no quería abandonarla. Clement, Verónica, Vargas. Leonardo oyó claramente cada nombre. Sin mediar palabra, tomó el cuaderno de cuero de la mesa, lo abrió y, sin dudar, escribió en mayúsculas, sintiendo al mismo tiempo un peso como una piedra en el pecho. Cada nombre era como una flecha que apuntaba a la red que él conocía. Esa red no se limitaba solo a esas 3 personas. Casi una hora después, cuando la fiebre de María bajó, le curaron la herida y su temperatura descendió un poco. Leonardo se levantó y se dirigió a la puerta interior del trastero. La cerró en silencio para no romper el silencio y se detuvo en el umbral del salón, donde colgaba torcida la fotografía de Gabriela con la mochila y una sonrisa junto a la verja del colegio. Extendió la mano para enderezar el marco. Contempló durante largo rato el rostro de su hija y se recordó a sí mismo. «Soy su padre», pronunció como un juramento. Lo importante era que su hija no corría ningún peligro, y si tenía que elegir, él asumiría todas las responsabilidades. Varios golpes en la puerta le hicieron volverse. El sonido era suave, pero lo suficientemente alto como para provocar tensión. Leonardo miró la pequeña pantalla conectada a la cámara de la puerta y pulsó el botón de llamada. Doña Elodia respondió. Su voz sonaba ligeramente inquieta, pero aún conservaba el tono tranquilo y mesurado propio de una mujer que había vivido toda su vida en ese barrio. Leonardo, hoy a la hora del almuerzo he visto un coche extraño cerca del callejón. Se detuvo un momento y luego se marchó. Es solo para que estés tranquilo. Exhaló lentamente, manteniendo un tono tranquilo para que ella no se preocupara y para que, si alguien escuchaba,
solo se oyera algo cotidiano. Gracias, señora. Estaré atento. Si pasa algo raro, te llamo enseguida. El teléfono de Leonardo sonó con una videollamada de Gabriela. En la pantalla apareció su cara sonriente, con el pelo recogido en una coleta alta, ligeramente despeinado después de correr y jugar. Su voz era clara e inocente, pero con la misma perspicacia que siempre le había fascinado. «Papá, acabo de llegar del colegio. He oído un ruido extraño en el patio». Leonardo miró el reloj, calculando el tiempo necesario para cualquier posible reacción. Luego, con voz lenta y cariñosa, para que ella sintiera su tranquilidad, dijo: «Probablemente sea un gato callejero. Cierra las ventanas, espera a papá y, si llama a alguien, no olvides poner el timbre», añadió. Gabriela asintió. Se llevó el teléfono al oído y en un susurro, como si estuviera jugando a un juego secreto, dijo: «Lo sé, esperaré». La llamada se cortó y él comprendió que acababa de elegir el camino más difícil para ocultarle la verdad en este. María abrió los ojos. Sus pupilas seguían muy abiertas, reflejando un eco de miedo. Miró a su alrededor. Oyó el goteo del agua en el cubo y olió el aroma de la tela limpia, aderezado con un ligero toque de menta que él había añadido a la tetera. Su mirada se posó en Leonardo. No había súplica en ella, solo la cautela propia de quien ha comprendido que la confianza no siempre está justificada y puede costar la vida. «No deberías meterte», pareció susurrar, aunque no pronunció ni una palabra. «Creen que estoy muerta. Si sales conmigo, también te verás envuelto en esta historia». Leonardo, sin apartar la mirada, se agachó a su altura y dejó la botella de agua a su lado. Miró las marcas hinchadas y rojas de las cuerdas, que ya empezaban a palidecer, perdiendo su tono violáceo, y sin dudar de que sus palabras lo vincularían para siempre a esta historia, dijo: «Si me voy, estoy muerto. Al menos, muerto para mí mismo». Nicolás, como si sintiera la confianza que se estaba creando entre los adultos, soltó una mano del cuello de su madre y tocó con los dedos el anillo de plata rayado de Leonardo. El niño lo miró con tal interrogación en los ojos, como si quisiera saber si ese era el lugar adecuado para... «No oirás el sonido de la pala cavando la tierra, ni sentirás la respiración pesada y entrecortada». Leonardo esbozó una leve sonrisa. «No te preocupes, aquí podrás descansar en paz». Levantó la manta, colocó una almohada fina bajo la nuca del niño para que se recostara de lado y pensó que tendría que reorganizar toda la rutina doméstica. Como si se tratara de un complicado problema de matemáticas, cada movimiento debía pasar desapercibido para los ojos curiosos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de un número desconocido, y en la pantalla apareció un mensaje sin asunto. Leonardo, por costumbre, extendió la mano hacia la pantalla, pero se detuvo a mitad de camino, recordando una vieja costumbre profesional: comprobar hasta el más mínimo detalle. Miró a María, que ya había cerrado los ojos por el cansancio, y se apartó para que la luz de la pantalla no le diera en la cara. Solo entonces abrió el mensaje. En la imagen que se abrió aparecía la matrícula de su coche, fotografiada a gran escala, casi microscópica. El reflejo de la luz en el fino polvo de la matrícula indicaba que la foto había sido tomada recientemente, desde un ángulo bajo. Solo 3 palabras, sin signos de exclamación, sin amenazas. Una orden fría, como un abrazo de muerte. «No te metas». En la pantalla apareció la foto, la matrícula y la inscripción Notems. Leonardo no la apagó. Su mirada fría permaneció fija. La guardó en una carpeta separada. Activó la verificación en 2 pasos para todas sus cuentas. Cambió la contraseña de su correo electrónico y solo entonces abrió la agenda para buscar el nombre de la persona
a la que solo permitía acceder por motivos muy importantes. Pasaron muchos años. Daniel Herrera, un viejo compañero de estudios de Leonardo, trabajaba en el departamento de cuentas personales de uno de los bancos más importantes. Al otro lado de la línea se oyó un aló. Leonardo no perdió tiempo. Resumió brevemente la historia de la madre y el niño. Dio 3 nombres y le pidió a Daniel que verificara todas las operaciones relacionadas con la fundación benéfica que llevaba el nombre de Clemente Domínguez, prestando especial atención a las cantidades que se habían retirado o transferido después de la desaparición de María. Daniel guardó silencio durante unos segundos antes de decir con claridad y rotundidad: si ha habido algún movimiento después de su desaparición, será el clavo que cierre el ataúd, dijo, pero añadió: pero tú no digas nada. Lo comprobaré por canales internos y me pondré en contacto contigo. Tras colgar, escribió a Jorero Mérez, el ex-chófer de Clemente, que una vez había escuchado un fragmento de la historia en la estación de autobuses. El hombre, cuyos ojos guardaban el recuerdo del miedo y cuya conciencia aún no se había endurecido, concertó una cita en el patio trasero de una cafetería, donde el ruido del aire acondicionado servía de pantalla contra oídos indiscretos. Por el camino, envió un mensaje a Gabriel para informarle de la misión que debía cumplir esa noche. Le pidió que se quedara cerca de casa, que se dedicara a hacer los deberes y que no abriera la puerta a nadie. Si ocurría algo inusual, debía llamar inmediatamente a doña Elodia. La niña respondió con un pequeño corazón, y eso fue suficiente para que él recordara. Había que actuar con decisión y volver por el mismo camino. Chor llegó temprano, apoyado en su viejo coche. Tenía las manos en los bolsillos, como si le soplara el viento, aunque el aire estaba completamente inmóvil. Miró a su alrededor y luego le entregó a Leonardo una memoria USB plateada y un viejo teléfono sin tarjeta SIM. Ya no quiero guardarlo, es de mi ex. El dueño se entretenía mucho con las comidas y le gustaba beber. Yo solo conducía y escuchaba. Pero un día, sus palabras fueron tan claras que no pude evitar grabarlas. «Escucha», dijo Jorge en voz baja, con un tono de pesar propio de alguien que sabe que está haciendo lo correcto, pero teme las consecuencias. Leonardo se puso los auriculares y enseguida oyó el tintineo de las copas, el chirrido de una silla y a continuación una voz femenina, sin vida y penetrante, como un fragmento de cristal roto. «Cuando se vaya, todo será nuestro». A continuación se oyó la risa baja, casi burlona, de un hombre que probablemente era Clemente. La grabación era breve, pero bastó para que sintiera un calor repentino en la espalda. Al fin y al cabo, en planes como ese, rara vez se guarda silencio. Le tendió la mano a Jorge. «Gracias», dijo. «No dejaré que te traicionen». Jorge sonrió torcidamente. «No es nada. Es solo que no quiero convertirme en una mala persona, porque a veces el silencio ayuda al mal». De vuelta en el almacén, encendió el ordenador, copió el archivo y reprodujo el fragmento para que María lo oyera. Temblando, como si alguien la hubiera empujado al borde de un precipicio, bajó la mirada, pero luego la levantó con nueva fuerza y continuó. «Esto, Verónica», dijo sin que le temblara la voz. Estaba de pie junto al fregadero de la cocina. Gabriela encontró un tampón médico aún húmedo y salpicaduras de alcohol antiséptico. La hija se acercó a la puerta del almacén y se quedó inmóvil ante la cruz y la cinta adhesiva que Leonardo había pegado a modo de marca. «Papá, ¿te has hecho daño?», preguntó ella, mirando los rasguños en el dorso de su mano. Leonardo se limpió las manos y respondió con una sonrisa. Solo había ayudado a un desconocido que lo necesitaba. «Todo esto es más complicado de lo que parece. Necesito tu ayuda».
No abras la puerta, por favor. Que no abra la puerta a nadie, ni siquiera a conocidos. Primero, póngase en contacto conmigo, y si ve algo sospechoso, avíseme, dijo doña Elodia. Gabriela asintió sin decir nada. Luego trajo una bandeja con galletas y la dejó en la entrada del almacén, como una niña que ha decidido hacer algo importante y no quiere interrumpirlo. Y eso le dio a Leonardo la esperanza de que aún podría cumplir su promesa de seguridad. En el buzón anónimo que acababa de instalar para comunicarse con el exterior, apareció un mensaje. Lo siento mucho. Me quedan algunas cartas relacionadas con lo digital. No me llames, te las enviaré. Firma. Ella, Toros, antigua empleada de Clemente, que al parecer quiere deshacerse de las huellas de sus actos reprobables. Leonardo leyó la frase, «No me vuelvas a llamar», percibiendo el miedo que había detrás, y respondió lacónicamente, «Gracias, esperaré». En ese momento, el teléfono vibró. Era Daniel Herrera. Su voz era algo acelerada, ya que la información le llegaba rápidamente. Tras la desaparición de María, se habían realizado 3 transferencias importantes. Todos los documentos estaban firmados con la firma electrónica de ella. En las empresas ficticias había 2 transferencias breves, con marcas temporales tan precisas que parecían filtradas. Leonardo apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Era suficiente para iniciar el proceso, pero no para bloquear completamente todas las vías de escape. Dirían que ella había dado su permiso por adelantado o que habían utilizado su firma sin su conocimiento. Tras una pausa, Daniel dijo, «Puedo conseguir los registros de acceso y las direcciones IP, pero necesitaré tiempo. Mientras tanto, no dejes que nadie te ponga en una posición desfavorable. Tienes que elegir el momento», se repitió a sí mismo después de la llamada. Volvió a comprobar las cerraduras y preguntó a Silvia Rojos, del Departamento de Protección Social, qué procedimientos había que seguir para la protección temporal de menores. Luego regresó a la mesa, donde María estaba colocando las hojas impresas con los nombres de Clemente, Verónica y Vargas, como si fueran 3 cuchillas ya nombradas. Su mirada se encontró con la de él. «Si testifico», dijo ella, «perderé mi trabajo, perderé a mi marido, pero si guardo silencio, perderé a mi hijo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo elegir?» Leonardo la miró. Su expresión reflejaba su imperturbabilidad interior. «Nosotros nos quedaremos con la opción de la pérdida. Elegiremos el regreso, pero el regreso debe ser inmediato y definitivo». En ese momento se activó el buzón anónimo que había creado para su nueva identidad, el señor Oranda. Había un mensaje del abogado Emilio Vargas. «Señor Oranda, si realmente tiene intención de crear una estructura offshore, reúnase conmigo en Palanca, mañana». Leonardo miró la pantalla, escuchó la respiración acompasada de Nicalos y el tintineo apenas audible de la taza que Gabriela sostenía en la cocina. En su corazón se encendió un impulso. La brújula de su alma apuntaba con claridad. Ir, pero no solo. A la mañana siguiente, Leonardo, vestido con una camisa oscura y gafas finas, entró en un edificio acristalado en el distrito financiero de Palanca, como un visitante cualquiera, y no como el misterioso guardián de 2 secretos escondidos en un almacén. La tarjeta de visitante se convirtió en su pase al mundo donde, como siempre, era el señor Oranda, conservando la fría seguridad que le caracterizaba al cerrar cualquier trato, ya fuera un contrato de madera o algo más íntimo. La secretaria lo acompañó al piso superior, a una pequeña sala de reuniones, cuyas paredes, como espejos, reflejaban cada uno de sus movimientos y cada una de sus respiraciones. Detrás de la mesa, en la silla situada en el centro, estaba Emilia Vargas,
La abogada, un hombre de más de 40 años, con un traje a medida y zapatos lustrados, conocido por ser quien repara las grietas de los ricos con sutiles puntadas, se levantó y le tendió la mano. Encantado de conocerle, señor Aranda. Aquí trabajamos con activos delicados y garantizamos total confidencialidad, especialmente si el cliente se comporta de manera adecuada. Leonardo estrechó la mano con la cortesía y brevedad necesarias y dejó sobre la mesa una carpeta llena de términos que había estudiado previamente. Necesito una estructura de 3 niveles que incluya la confianza, la justificación del origen y, si es posible, información adicional. Recuerdo un caso que escuché en el que se transfirieron fondos de un fondo de salud a un programa educativo para que todo pareciera más respetable. Vargas inclinó ligeramente la cabeza, con orgullo en los ojos. Leonardo encendió discretamente la grabadora, pasando la punta del bolígrafo por el bolsillo de su camisa. Trató de controlar la respiración para no alterar el tono y dijo: «El Fondo de Salud. Podemos elaborar un programa educativo con una carta de confirmación de la colaboración e incluso con un calendario de financiación pública, tan impecable que cualquier auditoría no encontrará ni un solo defecto», dijo. Varga, orgulloso de su destreza, sacó un diagrama y se lo mostró al cliente. 3 niveles intermedios, 2 cuentas de reserva, una empresa matriz en el extranjero, firma electrónica que pasa por la secretaría para no tener contacto físico con la mano real. Por supuesto, todo esto es por una buena causa, o al menos eso es lo que se afirma en los documentos. Leonardo asintió con la cabeza, fijándose rápidamente en los puntos clave, y señaló la columna de la declaración. Por favor, muéstreme la cadena de aprobaciones estándar. ¿Quién firma primero y quién segundo? Los plazos de cierre del pedido son importantes, porque Los inversores buscan certeza, dijo Vargas, entregándole otra hoja. Y la certeza es nuestra especialidad, respondió con una leve sonrisa. En ese momento, sonó el teléfono de Leonardo. Apenas tuvo tiempo de ver el nombre de Gabriela en la pantalla, pidió un momento y se llevó el teléfono al oído. La voz tranquila y un poco acelerada de la niña sonó con nerviosismo. «Papá, he oído la voz de un niño en el trastero. He entreabierto la puerta trasera y he visto a una mujer que abrazaba a un niño. Estaban asustados. He vuelto a cerrar la puerta. ¿Hay alguien en el patio trasero?» «Leonardo, tu pulso está acelerado». Dio un respingo, pero su voz se mantuvo tranquila. «Entra en casa, cierra todas las puertas, corre las cortinas, no te acerques a la puerta a menos de 1 metro y no hables con nadie. Ya voy». Colgó, recuperó su habitual sonrisa y dijo: «Envíame una copia del contrato Term Sheet y toda la cadena de aprobaciones. Quiero revisarlo todo detenidamente antes de firmar. Si todo está en orden, cerraremos el trato esta misma semana». Vargas asintió. «Lo enviaré hoy mismo. Señor Aranda, verá que todo irá sobre ruedas». Al salir del edificio, Leonardo se dirigió directamente Echó un vistazo al aparcamiento, abrió sus notas, fotografió todos los documentos y escuchó el archivo de audio grabado en la grabadora. La voz de Vargas era clara, sin titubeos. Cada palabra seguía lógicamente a la anterior. Se dirigió con paso firme hacia San Angelo, mirando de vez en cuando por el retrovisor, como alguien a quien le han dado ayer el número de su coche. El coche que le seguía giró en otra dirección. En el tercer semáforo, redujo la velocidad al acercarse a su casa para escuchar los ruidos que provenían del patio. En ese momento, al pulsar el botón de la puerta, un ladrillo golpeó la reja de hierro, acompañado de una hoja enrollada con letras grandes y cortas. «Deja de buscar», decía el texto. La tinta era tan espesa que había empapado las fibras del papel.
María salió al umbral del trastero. Al oír el tintineo, apretó el pliegue de la blusa y su mirada se deslizó por el espacio, como si acabara de aprender el instinto básico de la supervivencia. «Si saben que estoy viva, si han llegado hasta aquí», susurró. Leonardo tomó la nota, la dobló por la mitad y con la misma ternura con la que una vez le enseñó a Gabriela a atarse los cordones, precisamente porque se dan cuenta de que ya no tenemos posibilidad de retirarnos, dijo, y también porque los corroe la desesperación. Cometerán errores, y sus intentos por ocultar las huellas serán en vano. Leonardo empujó la puerta hacia adentro, volvió a comprobar la cerradura, dejó el ladrillo sobre la mesa para usarlo como soporte para el teléfono y se dirigió al trastero. Dentro, Nicolás estaba sentado junto a su madre, todavía tosiendo. Gabriela, con el rostro pálido por el miedo de haber cometido un error al abrir la puerta, estaba de pie en el umbral. Leonardo le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. «Has hecho lo más importante, cerrarla. La puerta se acaba de abrir y la niña me llamó inmediatamente. Deja que los adultos decidan el resto». La niña asintió con la cabeza, recuperando un poco la calma, y se dirigió a la cocina para calentar la leche. Antes de irse, le preguntó en voz baja a Nicolás: «Tenemos leche caliente, ¿quieres?». Esa simple pregunta llamó la atención de María, que suspiró aliviada. Leonardo, por su parte, encendió el equipo, movió los documentos de audio y fotográficos a una carpeta encriptada y envió una copia a Daniel R. con el siguiente texto: «Comprueba la fecha y la hora de la cadena», y la frase «Seguro Educativo Vargas». En ese mismo momento, apareció el indicador verde de confirmación de entrega, y Daniel dijo: «Esta noche enviaré una tabla comparativa de las firmas digitales con el registro». Leonardo miró a María. La abogada Emilia Vargas acababa de presumir de su habilidad para transformar un fondo médico en un seguro educativo. Tenían su voz, el esquema, la cadena de coincidencias. Pero para completar el cuadro les faltaba una cosa: una persona que tuviera correo electrónico y firma digital. En ese momento, llegó un correo a la carpeta secreta. Toros envió un archivo comprimido con un breve mensaje: «Tienes los documentos que necesitas. Por favor, responde. Utiliza esta información para terminar esto». La tarde transcurrió en un silencio tranquilo. Silvia Rojos comprobó que todo estuviera en orden. Doña Elodia se situó junto a la puerta, como si estuviera de guardia en un puesto vecino. Gabriela trajo más galletas al trastero y se sentó en un escalón para hacer los deberes, estudiar y estar atenta a cualquier ruido. María pudo comer un poco de sopa y la tos de Nicolás se calmó después de tomar leche. Todo esto le dio a Leonardo la oportunidad de sentarse y armar el rompecabezas, como un carpintero experimentado, acostumbrado a unir las piezas de madera en su taller. Unió la cola. Daniel rastreaba el flujo de dinero de Vargas. Jorge conectó la memoria USB al sobre de Ana y adjuntó una nota: «Deja de buscar», como recordatorio de que los cobardes siempre delatan su nerviosismo cuando se acerca el final. Al anochecer, el teléfono volvió a sonar. En el mensajero, donde actuaba bajo el nombre de señor Aranda, le enviaron un enlace anónimo. Al hacer clic en él, vio una imagen tembloria tomada desde una cámara instalada en el interior de un coche. La luz de los faros se reflejaba en el parabrisas. En la voz de Clemente se notaba la irritación. Era incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Verónica intentaba mantener la calma, pero con cada frase su voz se volvía más franca y brusca. Discutieron rumores y chismes, hasta que la última frase de Verónica sonó como un golpe inesperado que destruyó todas las dudas. «Si aparece,
Acabaremos con esto de una vez por todas esta noche. Leonardo se tensó. Su corazón se detuvo por un instante, como si lo hubiera golpeado un hielo. Miró hacia el trastero, donde María y Nicolás se movían inquietos en sus sueños, y de inmediato llamó al detective Santos y a la fiscal Carolina Méndez. Su voz era tranquila y decidida. Hoy tenían la intención de terminar con esto. Por la noche recibí un vídeo. Era necesario pasar inmediatamente a la siguiente fase. Esa misma noche llegó otro mensaje de Ana Toros a un buzón seguro. La nota era breve, pero categórica. Enviaba los contratos falsos, el calendario de firmas digitales y, lo más importante, la firma de María, que había sido utilizada 2 semanas después del día de su entierro. Leonardo descargó, descifró e imprimió las secciones clave. Las extendió sobre la mesa y, pasando los dedos por las fechas en las esquinas de cada documento, como si sintiera el filo de una navaja, comprendió que se trataba de una falsificación. Lo calificó de historia y al mismo tiempo de prueba cronológica. Revela lo que el testimonio no puede transmitir por completo, dijo con voz firme, clara y más tranquila que los latidos de su corazón. Llamó a Jase Luis Martínez, un hombre respetado en su círculo, de mediana edad, con voz amable y autoridad en actos benéficos. Se conocieron en una recogida de libros para niños de barrios desfavorecidos. Necesito un marco para un programa conmemorativo. No, más bien un esbozo, para que se revele la verdad, dijo Leonardo con franqueza. Tras una breve pausa, Jase Luis respondió que la semana siguiente se proyectaría un vídeo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, antes del comienzo de la velada. Prometió que, si era necesario, organizaría la proyección de este vídeo conmemorativo antes de que se encendieran las luces del escenario. Envíenme los materiales, lo guardaré todo en secreto. Cuando se enciendan las luces, será imposible ignorarlo, declaró con la determinación de quien ya ha tomado partido por la verdad. En el trastero, Leonardo colocó en el suelo un enorme escudo de corcho. A él fijó finas cuerdas y botones de colores. En la foto de la tumba, junto a los extractos bancarios que acababa de entregarle Daniel Herrera, Jorge reprodujo un fragmento de audio de una memoria USB. Ana, por su parte, había enviado unos correos electrónicos. A continuación, le entregó a María un rotulador grueso y le pidió que marcara las fechas que recordaba. No hace falta mucho, solo lo más importante, añadió. María respiró hondo y, conteniendo las lágrimas, marcó el día de su boda, el día en que la fundación consiguió su primer patrocinador y el día en que desapareció de la vista de todos y se vio obligada a vivir en la sombra. No le quedaban lágrimas en los ojos y su voz no temblaba cuando finalmente levantó la mirada. Esta frase debe decirse públicamente. He sobrevivido. Y mi hijo también. Daniel Herrera llegó a última hora de la tarde con un informe detallado, pero muy importante. Era un hombre de pocas palabras, por lo que rara vez se expresaba. El rastro del dinero ya estaba claro. Aquí están las transferencias realizadas tras la desaparición de María. La firma electrónica está vinculada a la dirección IP de la oficina y a la persona que dio la autorización definitiva. Estoy dispuesta a prestar declaración. No necesito mantener el anonimato. Leonardo miró a Daniel como si fuera un trozo de madera secado al sol hasta tal punto que, no deformarse, asintió con la cabeza y dio las gracias con la mirada, porque algunas promesas son en sí mismas una protección fiable. Durante la cena, se sentó junto a Gabriela. La niña, mientras separaba los gajos de naranja, empujó en silencio el plato hacia la puerta del despensa. ¿Me preguntas por qué lo he ocultado?, preguntó él. Porque hay alguien que necesita la ayuda de tu padre en este momento.
Si lo digo antes de que todo esté listo, su seguridad no estará garantizada. Pero ten por seguro que no te dejaré desprotegida. En esta casa todo se rige por las reglas que tú misma has establecido, dijo con la misma tranquila seguridad, con la misma seriedad con la que un adulto no elude una pregunta difícil. Gabriela asintió suavemente, con la mirada fija en el tablero de corcho, como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Y cuándo estaremos a salvo? ¿Cuándo se encenderán las luces y los enemigos no tendrán dónde esconderse?, preguntó él, sin levantar la voz, pero con la seguridad de quien ya ha tomado una decisión. Al caer la noche, Silvia Rojo comprobó las cerraduras y el sistema de alarma, asegurándose de que funcionaban correctamente. Doña Elodia discutía con Gabriela la tarea de dibujo, mientras Leonardo unía los clips en un solo archivo, al que dio un nombre conciso: Lo que enterraron. Es cierto que eliminé el ruido y añadí subtítulos para que cada palabra se oyera claramente en el silencio tras su desaparición. Y añadí una marca de tiempo en la esquina de la pantalla para que, cuando se proyectara en la sala, cada minuto y cada segundo señalaran quién había firmado, traducido y sonreído. La última respuesta cifrada llegó casi a medianoche. En ella había una foto de la invitación a la velada de Clemente Domínguez. Papel grueso, estampado, un logotipo brillante en la esquina y una breve invitación en la parte inferior. Nos vemos en el escenario. Leonardo leyó el mensaje, dejó el dispositivo y apagó la pantalla, como si hubiera cambiado de canal en su cabeza. Se volvió hacia María, que en ese momento cubría a Nicolás con una manta, y con calma, pero con determinación, sin emoción, dijo: Esta vez no nos esconderemos. Ellos deben temer a la luz. Esa noche, la sala del Centro Cultural Robert Cantaral estaba llena, pero todas las conversaciones se acallaron cuando el sonido de la tecnología apagó las luces. Jase Luis Martínez, el eterno presentador de la comunidad, un hombre en la flor de la vida con una voz suave y equilibrada, hizo una última comprobación. Se volvió hacia Leonardo, Daniel y Ana, en voz baja, para que solo ellos pudieran oírlo, y dijo: Cuando empiece el vídeo, no intervengan. Dejen que todo se resuelva por sí solo. La verdad se encargará del resto. Daniel Herrera abrió su delgado maletín y sacó unos extractos impresos, cuidadosamente ordenados por fecha y hora. Toros, apretando en su mano una memoria USB con correos electrónicos y contratos falsos, los miraba con el rostro tenso, pero al mismo tiempo radiante, como si estuviera devolviendo la verdad a un hecho que había sido distorsionado durante demasiado tiempo. La música se detuvo y la pantalla cobró vida. En la pantalla apareció la imagen de una tapa metálica oxidada con un pequeño tubo de ventilación que sobresalía de la tierra revuelta. Se oía una respiración acelerada y entrecortada que provenía de los altavoces. No hacía falta ningún comentario. Todos comprendieron de inmediato que había alguien abajo. En la sala se hizo el silencio, cargado de expectación. El público se inclinó hacia adelante, como queriendo oír mejor, y de repente se oyó una voz femenina familiar, transmitida por los Herrerares: Cuando ella desaparezca, todo será nuestro. En la parte central de la sala, una silla se levantó de repente. Clemente Domínguez señaló que pantalla. Su voz, áspera y tensa, ahogaba el pánico. Montaje. Todo era un montaje. Leonardo, controlando su respiración, como si estuviera afilando una navaja, se acercó lentamente al borde del escenario, como cuando mantenía el equilibrio. Pero si era un montaje, ¿por qué la firma electrónica que había visto estaba fechada después del día en que ella desapareció? Daniel, acercando los extractos bancarios a la luz, esperó a que la cámara hiciera un primer plano para mostrar la cadena de autorizaciones
que debían responder por él. Las fechas resaltadas en negrita permanecían inmóviles, como clavos ya clavados en madera dura. De repente, la luz parpadeó. Una sombra se proyectó en el techo. El técnico de sonido desapareció entre bastidores y luego un joven técnico regresó para informar a Hazel Luis de lo sucedido. Al parecer, alguien había desconectado el interruptor principal. Leonardo levantó la mano en señal de calma. Jormiros trajo un proyector de reserva y lo encendió con una fuente de alimentación independiente. La pantalla se iluminó de nuevo. Los números y el texto volvieron a su sitio, como si nunca hubieran desaparecido del escenario. En la parte trasera de la sala, un grupo de personas entró por un pasillo lateral. Carolina Méndez, fiscal de la Fiscalía, una mujer que aún no había cumplido los 30 años, con la postura erguida y la mirada segura, se llevó la radio a los labios y, sin alterar el tono tranquilo de su voz, dijo: «Esperen el momento de la autodestrucción. Graben sin parar». Dos policías vestidos de civil se colocaron a ambos lados, uno a cada lado de la fila, donde estaban sentados Clemente y Verónica Sánchez. Sus ojos no se apartaban de esa fila, aunque apenas se movían. Leonardo miró hacia la zona entre bastidores y asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Tras él salió María Fernando Arteaga. Sus manos aún temblaban por los recuerdos, pero su voz, cuando se acercó al micrófono, sonó tranquila y decidida. «No estoy muerta». La frase fue breve y sin dramatismo, pero varias personas en la sala se tensaron, como si alguien las hubiera llamado por su nombre. Porque no se trataba solo de un delito, sino del regreso que el culpable no había previsto. María no lloraba. Solo miró fijamente a la fila donde estaba sentada Verónica y añadió en voz alta para que todos la oyeran: «Él me enterró y tú autorizaste que se quitara la vida a los más vulnerables». Verónica se apagó. Apretó con fuerza el reposabrazos de la silla y se echó hacia atrás, como si quisiera desaparecer entre la multitud. Clement apretó los dientes, tratando de volverse hacia las primeras filas, donde lo esperaban sus patrocinadores, y encontrar al menos una mirada comprensiva. Pero todos los rostros que se volvían hacia él estaban distantes. Hazel Luis inclinó ligeramente el micrófono y su voz recuperó su tono tranquilo y seguro. «Damas y caballeros, miren las fechas. Esto no es solo historia, es la crónica de un crimen». Mientras el proyector seguía funcionando, en la pantalla aparecían fotos de la tumba y la secuencia de los traslados, y correos electrónicos para confirmar la firma digital. El número de teléfono siempre a mano. La chaqueta de Leonardo se estremeció de repente, como si alguien le golpeara suavemente en el pecho. Sacó el teléfono, miró rápidamente la pantalla y una ola helada le recorrió la espalda. En la foto, Gabriela estaba de pie junto a la ventana de su casa en San Ángel, con la luz interior irradiando un cálido tono amarillo, tal y como él siempre la dejaba por la noche. Junto a la foto había un breve mensaje: «Eres una niña». Leonardo apretó el teléfono con fuerza, hasta que se le pusieron blancos los nudillos, sin apartar la vista de la pantalla del proyector, tratando de que nadie notara el cambio en su expresión. Pero en su mente, todo se había vuelto del revés, porque en ese momento, bajo los focos del escenario, se alzaba una casa que necesitaba más luz que todo lo demás, como si la ansiara, como un sediento. Las palabras «¿Y tú, niña?», seguían atravesando sus pensamientos como una estocada helada. Leonardo asintió rápidamente a Hazel Luis y Daniel. Le indicó a Ana que continuara con la presentación y salió corriendo al aire libre del aparcamiento. Marcó con furia el número del detective Santos, el investigador de la Fiscalía que llevaba el caso desde el principio.
Su voz era tranquila, pero urgente. Están vigilando mi casa. Acaban de enviar una foto de la niña en la entrada. Santos no se anduvo con preguntas y dio órdenes de inmediato. El equipo más cercano a San Ángel se dirige allí inmediatamente. Vuelve a casa, pero no solo. Esperen a que llegue el grupo. Primero activen la geolocalización para que pueda rastrear su ubicación. Un coche con un motor de bajo rugido salió del Centro Cultural Robert Cantaral. Leonardo, encogido en el asiento, agarraba con fuerza el volante, sin dejar traslucir la agitación interior que ardía en su pecho. Inmediatamente se puso en contacto con doña Eloísa, una vecina que era como una madre para todo el barrio. Doña, por favor, espere en la puerta de mi casa y vigile que no haya extraños en el patio. Ya salgo. Voy para allá, dijo ella con voz temblorosa. Al otro lado de la línea se oyó un suspiro ruidoso antes de que ella añadiera. Hoy al mediodía había un joven con gorra merodeando por la calle. No pude anotar el número del coche. Cuando llegues, no enciendas las luces. Leonardo, al entrar en el callejón, apagó los faros y redujo la velocidad. El corazón le latía con fuerza, pero seguía analizando las posibles vías de escape por si alguien aparecía en la casa. Doña Elodia estaba de pie junto a la puerta, como una estatua intocable, con un teléfono antiguo en la mano. Susurró en voz baja al oído. A medida que se acercaba, un coche desconocido pasó 2 veces, pero ahora ya no está. Sin embargo, oí un ligero ruido detrás del jardín. Leonardo asintió con la cabeza, mirando fijamente las hileras de árboles. Llama a Gabriele y dile que se acerque a la cocina, que se quede a 1 metro de la puerta, que no encienda la luz y que hable en voz baja. Que me espere allí. Lilodia cogió inmediatamente el teléfono y marcó el número de Gabriele, con voz firme pero cariñosa. Al cabo de un momento, sonó el teléfono de Leonardo. «Papá, estoy en la cocina. Ya he cerrado la puerta. Siento que hay alguien respirando fuera, en el patio», susurró la niña. Leonardo exhaló con cautela. «Quédate quieta, ya voy». Abrió con cuidado la verja y entró en el patio, pero en lugar de volver enseguida, rodeó el patio por el pasillo para mirar por la rendija de la ventana del cobertizo. En la penumbra, distinguió un ligero tintine de cristal en la puerta trasera, como si alguien estuviera comprobando el pestillo. Leonardo se quedó inmóvil, apretando el manojo de llaves en el puño, tratando de mantener la calma. En ese momento, se oyó una voz grave de hombre desde el porche. «Abre, hablemos. Solo 1 minuto». Leonardo no respondió, solo retrocedió para desaparecer de la vista y le escribió una sola palabra a Santos: «Ahora». Desde la esquina de la calle se oyó el rugido de un motor de patrulla. El coche se detuvo sin sirenas. El motor se apagó antes de llegar a la casa. 3 siluetas irrumpieron rápidamente en el patio, moviéndose con una precisión asombrosa. El oficial Benjamín Cruz, un joven agente de la policía judicial, se distinguía por su amplio pecho y su rápida reacción, y en un abrir y cerrar de ojos se abalanzó sobre el hombre, tirándolo al suelo. El chasquido metálico de las esposas resonó en el patio cuando se cerraron sobre sus muñecas. Cruz registró los bolsillos del intruso y encontró un teléfono con la pantalla ya abierta, en la que se veía información sobre la reunión y unos billetes. La detective Santos, que acababa de llegar, preguntó con tono seco y directo: «¿Quién te contrató?». «Responde con sinceridad». El hombre, temblando de miedo y con la voz entrecortada, buscaba con la mirada algún punto de apoyo. «Vargas». El abogado ordenó que asustaran a la niña para que no dijera nada. Se abrió la puerta de la cocina y Gabriela, en cuanto vio la silueta de su padre, salió corriendo y se abrazó a él con fuerza, como si temiera que, al soltarlo, se desvaneciera. Leonardo se agachó para ponerse a su altura
y le acarició el pelo con ternura para calmar a ambos. Has hecho todo bien. Has recordado las reglas y has actuado exactamente como debías. Gabriela sollozaba. Sus palabras se entrecortaban por el sudor y las lágrimas. Cerré todas las puertas con llave y no hice ningún ruido. Para que no adivinara dónde estaba, primero llamé a la señora Eloida y luego a ti. Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Muy bien. Así actúa un hombre de verdad. En el cobertizo, María abrazó a Nicolás. Su rostro, sonrojado, se iluminó cuando vio a los policías sacar al detenido por la puerta con las esposas puestas. El miedo se desvaneció, dejando en sus hombros solo un débil eco del horror que había vivido. La trabajadora social del distrito, Silvia Rojos, llegó junto con el grupo de respuesta rápida y comprobó rápidamente el funcionamiento de los cerrojos, la ubicación de los niños, la presencia de un botiquín y un extintor. Su voz era suave, como la de una maestra ante sus alumnos. Los niños están bien, no tienen ni un rasguño. La casa contaba con todo lo necesario para prestar primeros auxilios. Solo quedaba instalar un cerrojo de madera adicional en la puerta trasera para impedir que se pudiera abrir desde fuera. Leonardo dio las gracias y repasó mentalmente la lista de tareas que debían realizar una vez terminada la floración. Sonó el móvil. Era Carolina Méndez, de la Fiscalía, con voz decidida. Acabo de solicitar una orden de registro para la oficina de Emilia Vargas y también en detención preventiva. Por la mañana se celebrará el juicio por la detención, pero planean distraer a la opinión pública divulgando material comprometedor sobre la víctima y presentando una demanda por la custodia de Nicolás. Ten listos a los testigos y todo el apoyo posible. Leonardo miró a Daniel en el chat y recibió una respuesta afirmativa. En respuesta a Carolina, escribió: tenemos un argumento irrefutable, una cadena de acuerdos, grabaciones y correos electrónicos con firma digital. Todo esto es suficiente para defendernos de sus acusaciones. Santas entró desde el patio y se lo pasó. Durante la detención, se encontró el teléfono de Leonardo en poder del hombre. En la pantalla se veía la conversación con un contacto llamado B, así como varias líneas con recordatorios, la dirección de la casa, la hora y el pago por adelantado. Doña Elodia dijo con discreción: este hombre va a confesar. Mi equipo estará de guardia en su casa esta noche. Tendrás que quedarte en la habitación del fondo. No uses el cobertizo. Les dejaré una alarma portátil. Si pasa algo, pulsen el botón y acudiremos inmediatamente. En ese momento, doña Elodia entró con 2 vasos de agua caliente y una bandeja con galletas. Los colocó sobre la mesa sin apartar la mirada de la puerta, como si estaba haciendo guardia. Cuando paso aquí la noche, me siento más joven, confesó. Se oyó una breve risa en la habitación y el miedo que la invadía pareció retroceder. Una vez tranquilo, Leonardo recibió una notificación del sistema judicial. En su buzón electrónico apareció un mensaje con un sello azul y un título conciso: solicitud urgente del abogado defensor, en la que se acusa a María de trastorno mental y secuestro de su propio hijo. La vista se fijó para la mañana siguiente ante la jueza Patricia Calminar, famosa por su severidad, y Leonardo miró directamente a los ojos de María. Habló rápidamente por teléfono con Carolina para discutir el plan de defensa y luego, con voz tranquila y clara, como le explicó a Gabriel, que incluso las tormentas fuertes pasan, le dijo a María: iremos al tribunal y contaremos todo en detalle. Te enterraron en vida y se aprovecharon de tu nombre para cometer un robo. Mañana no solo nos defenderemos, sino que presentaremos todos nuestros argumentos. En San Ángel reinaba la calma por la noche, sin una sola brisa,
pero todos sentían una tensión sutil, apenas perceptible en el aire, que mañana se resolvería abajo. En la pequeña sala del tribunal, la luz de la mañana era apenas suficiente, apenas penetraba por las ventanas e iluminaba las filas de bancos de madera, alineados en filas ordenadas. A la izquierda se sentaban Clemente Domínguez, Verónica Sánchez, Emilio Vargas y su abogado, con rostros impecablemente vestidos, ocultos tras una máscara de severa compostura. A la derecha, María Fernando Arteaga estaba sentada junto a Leonardo, y detrás de ellos, Daniel Herrera y ella, toros, con documentos listos para usar en sus manos. Carolina Méndez, representante de la Fiscalía, ocupó su lugar en la fila de la acusación, sin apartar la mirada del grupo. En la sala del tribunal se sentaba la jueza Patricia Calminaris, una mujer de unos 40 años, de porte erguido y voz tranquila, conocida en los círculos jurídicos como el martillo, inflexible ante las desviaciones. Tomó la palabra el abogado de la otra parte. Su voz era suave, pero al mismo tiempo impregnada de frialdad. «Solo buscamos el bienestar del niño», declaró. «La señora María tiene un historial de inestabilidad psicológica y hay indicios de que no ha actuado en interés de la seguridad del niño». Se oyó un golpe de martillo. La jueza Calminaris mantuvo una expresión impasible. «Quiero ver pruebas, no escuchar consignas, la palabra a la acusación». Carolina asintió imperceptiblemente a Daniel. Daniel Herrera se acercó a la tribuna y dejó sobre ella una carpeta delgada pero imponente. En ella había documentos que indicaban un camino inevitable, una serie de transferencias del fondo gestionado por el señor Clemente. 3 importantes sumas, transferidas después del día de la desaparición de María, confirmadas por bancos y proveedores de firma digital. Se trataba de una cronología imposible de falsificar. También mencionó el diario. Accesos con la dirección IP de la Secretaría. El sonido de las páginas revolviéndose flotaba en el aire, pero nadie tosió. Llegó el turno de Ana Toros. Se quedó de pie, apretando el pendrive contra el pecho, como si guardara un secreto en él. Se trataba de una carta interna y una carta solicitando la legalización de la firma de la señora María para unos contratos que Ana desconocía. «Pido perdón por haber guardado silencio», fue su declaración, dirigida a Clemente, a quien miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada. «Estoy aquí para corregir mi error». Carolina cedió la palabra al siguiente testigo, Artur Beltrán, en calidad de independiente. El notario, un hombre delgado con gafas de montura fina, anunció con voz seria que había comparado la cadena de firmas digitales a nombre de la señora María con su muestra biométrica original. Señaló que la plantilla creada tras su desaparición era solo una copia digital, sin la presión natural del trazo, la vibración de la línea o las pausas del bolígrafo. Brevemente, demasiado breve para que la defensa pudiera interrumpirlo, el notario señaló los gráficos en color y Carolina asintió con la cabeza hacia el fondo de la sala. Hormiros colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y la activó, fragmento cuya autenticidad había sido confirmada. Se oía un leve tintine de vasos, el chirrido de una silla y, a continuación, la voz clara y fría de Verónica. «Cuando ella desaparezca, todo será nuestro». Junto al micrófono se oyó una risa masculina reconocible. La defensa intentó objetar, alegando falta de contexto, pero la jueza levantó la mano. «Admisible. Se examinará junto con el resto de las pruebas». Bajó la vista hacia el expediente y luego volvió a levantarla. «Señora María, ¿desea añadir algo?». María, apoyando la mano en la espalda de la persona inclinada, se levantó, como si pudiera hacerlo. Su voz era baja, pero clara y mesurada, de modo que cada palabra llegaba a los oyentes. «Me han enterrado,
Pero mi hijo todavía siente mi corazón. Quiero vivir para que mi hijo no crezca rodeado de miedo. Esta idea conmovió profundamente a todos los presentes, y la calumnia se derrumbó como hojas mojadas. El abogado defensor intentó objetar: Su señoría, se trata de un discurso emotivo. Pero Carolina Méndez lo interrumpió de inmediato. Su señoría, además de las pruebas de la cadena de pagos, tenemos una grabación en vídeo con amenazas dirigidas a la familia del testigo. También hay una carta con: solicitamos la prisión preventiva de los 3 acusados y una orden de protección absoluta para la víctima, así como el reconocimiento de la tutela provisional de la señora María sobre el niño Nicolás, que se llevará a cabo bajo la supervisión de los servicios sociales. Como prueba, tenemos una grabación de la conversación con la persona que fue contratada para ir a su casa y el resultado del registro provisional del teléfono del agresor, que contiene su confesión de haber recibido órdenes del señor Emilio Vargas para intimidar a la víctima para que no divulgara la información. Se oyeron 3 golpes de martillo y al tercero, como una cerradura segura que encaja en su sitio, el golpe fue firme y decidido. El tribunal decide la prisión preventiva de Clemente Domínguez, Verónica Sánchez y Emilia Vargas en relación con la investigación por intento de asesinato, estafa y obstrucción a la justicia. Se concede protección absoluta a la señora María Fernanda Arteaga y al menor Nicolás. La tutela temporal del niño será ejercida por la madre bajo la supervisión de los servicios sociales. La jueza, dirigiéndose a ambas partes, subrayó que el tribunal solo admite hechos ciertos y probados. Las esposas se cerraron en las muñecas de los acusados. 2 policías sacaron a los sospechosos a través de... Verónica se detuvo en la puerta, a medio paso del umbral, y se volvió hacia Leonardo. En sus ojos, desprovistos de su brillo habitual, solo quedaba una oscuridad lúgubre y misteriosa. No lo perdonará, susurró. La puerta de la sala se cerró de golpe y el suave clic de la cerradura, como un suspiro, llenó el denso silencio que todos sentían. A partir de ese momento, la luz permaneció encendida, pero la oscuridad total aún no se había disipado. El camino a Tepoztlán no era largo, pero los 3 viajaban en silencio, sumidos en un pesado silencio. De vez en cuando, Gabriela le mostraba a Nicolás su cometa, que se había enredado en los cables eléctricos, y María apretaba a su hijo contra sí, como si apreciara esa parte de su destino que había vuelto a cobrar sentido. La casita se alzaba en el borde mismo de la ladera, desde donde se divisaba la cadena montañosa, y su patio era lo suficientemente amplio como para albergar una mesa de madera y un horno de barro. Leonardo giró la llave, abrió la puerta y se hizo a un lado para dejar entrar primero a los niños, como si fuera un símbolo de una nueva etapa. Gabriela, al cruzar el umbral, miró a María y con la naturalidad de quien habla con una pariente cercana, le preguntó: ¿Te gusta cocinar al aire libre? Ella sonrió. La sonrisa suavizó su rostro cansado, atormentado por las noches de insomnio y preocupaciones. Ayudar a preparar el pan y enseguida se convertiría en su favorita. La cena fue sencilla: arroz blanco, huevos fritos y una pequeña olla de caldo de pollo. Los niños, sin parar de hablar, compartieron sus historias del colegio. Gabriela contó que le habían encargado dibujar un arco iris. Nicolás habló de su nuevo amigo, que sabía hacer barcos de papel. Ambos parecían intentar alejarse de los pensamientos pesados, sumergiéndose en la risa. Leonardo lavaba los platos junto a María. El agua tibia, al deslizarse por sus manos, le devolvía el pulso a la vida normal. María lo miró y le susurró, para que los niños no la oyeran: «Me has salvado 2 veces».
bajo tierra y en el tribunal. Él solo asintió con la cabeza, dio la vuelta al plato con cuidado y dijo con voz lenta y pensativa: «Solo hice mi parte. El resto es porque ustedes mismos se levantaron aquel fin de semana». La Fundación Trenocer comenzó como un pequeño grupo que se reunía en una sala prestada del Centro Cultural local. Alrededor había una docena de sillas y en la pared colgaba una gran hoja para dibujar con rotuladores. Silvia Rojos coordinaba su voz, al igual que aquel día en que se encargó de la seguridad de los niños. Sonaba profunda y firme. Junto a ella estaba la doctora Sofía Vargas, psicóloga infantil, recientemente invitada para prestar ayuda, de baja estatura, pero con una mirada amable y decidida. La joven madre de Rasaur, con su recién nacido en brazos, sollozó al contar cómo su marido la había golpeado en la mejilla delante de los niños. «¿Y si nadie me cree?», preguntó con voz entrecortada, y por un instante se hizo el silencio en toda la habitación. María le apretó la mano con fuerza, como para asegurarle que, aunque nadie les creyera, ellas estaban allí. «Tú puedes. Si necesitas sentarte, llama en cualquier momento. No tienes que cargar con todo, no estás obligada». Era una frase sencilla, pero disipó las nubes como si abriera una ventana cerrada. En la calle, Daniel Herrera estaba sentado a la mesa con Leonardo. Entre ellos había una pila de notas y un ordenador viejo. Daniel, un hombre acostumbrado a tomar decisiones meditadas, decía: «No necesitamos lujos, necesitamos claridad y fiabilidad. El fondo operativo debe ser transparente, con informes mensuales y confirmación de cada gasto. El sitio web debe ser transparente y permitir que cualquier persona interesada pueda acceder a las cifras para verificarlas». Leonardo asintió con la cabeza, confirmando: «Hay que elegir la luz desde el principio, para que haya claridad en todas partes y la oscuridad no pueda afianzarse». Al mediodía, Leonardo recibió un mensaje de Carolina Méndez en su teléfono. Ella, sin perder tiempo, le informó: «Verónica pide un acuerdo. Promete revelar todos los detalles sobre la ruta del dinero y el plan de entierro si se reduce la pena. ¿Qué decisión tomas?». Leonardo miró por la ventana y vio a Gabriela y Nicolás, que no se ponían de acuerdo y discutían sobre quién empezaría primero a jugar con pompas de jabón. Cerró los ojos por un momento y respondió en voz baja y tranquila: «Si su testimonio ayuda a evitar que surjan otras fuerzas similares, estoy de acuerdo, pero con la condición de que la verdad sea completa y veraz, sin sombras ni motivos ocultos». Por la tarde, Jase Luis Martínez vino a hablar sobre la presentación oficial. Trajo varios carteles con la imagen de una mano tocando un rayo y sonrió amablemente. «He organizado muchos eventos, pero nunca me he enfrentado a una inauguración en la que basta con decir la verdad, sin atributos superfluos, como música a todo volumen. Esperaré en la puerta para dar la bienvenida a todos». Leonardo le estrechó la mano. «No necesitamos un escenario, solo un lugar donde las historias encuentren su hogar y no se disuelvan en el vacío». Por la noche, toda la familia se reunió alrededor de una pequeña mesa. María elaboraba con esmero la lista de la compra para la nueva casa. Desde una estantería compacta hasta una lámpara de mesa para el rincón de estudio de Gabriela y Nicolás. Su pluma se detuvo en una línea. Sonó el timbre de la puerta con cámara. Leonardo asintió y susurró: «Graba todo, no te cortes». «En esta casa debe haber suficiente para todos», declaró Gabriela, interviniendo con su vocecita. Pero para un niño era una petición muy importante. Una caja grande de lápices para dibujar el logotipo de Renés. A todos les gustó la idea y la doctora Sofía les propuso que lo dibujaran juntos, cada uno su parte, y luego lo unieran. Cuando los niños se durmieron,
sonó el teléfono de María. No era Carolina, ni ella misma, sino el Centro de Rehabilitación Social donde se encontraba Clemente Domínguez. María abrió el mensaje. Su mirada se deslizó lentamente por cada palabra, como temiendo malinterpretarla. Perdóname. Dale a mi hijo la oportunidad de conocer a su padre. Leonardo, sin apartar la vista de ella, no tocó la carta. Le dejó la posibilidad de tomar la decisión por sí misma. Silvia Rojos, al contestar la llamada, habló con voz suave y neutra, sin intentar influir en ella. No es necesario que respondas hoy ni mañana. La decisión es tuya, María. Si decides reunirte con él, será en una sala vigilada. De lo contrario, nadie tiene derecho a presionarte. María se sentó en el borde de la cama, apretando con fuerza el sobre, cuyo pliegue se marcaba en los bordes del papel. Su mirada se movía constantemente entre el sentimiento de responsabilidad por sus actos pasados y el deseo de proteger el presente. Nicolás se movió en sueños. Su manita aún apretaba el coche de juguete que le había regalado Gabriela. María miró a su hijo, cuyo pecho subía y bajaba con una respiración irregular y dolorosa. Luego posó la mirada en Leonardo, como buscando apoyo en sus ojos. Él solo pronunció una frase. Basta. Sea cual sea tu decisión, estaremos contigo. El silencio volvió a envolver la habitación, pero en lo más profundo quedaba un pliegue sin desvelar, guardado para la mañana, cuando el sol se elevara sobre las colinas y la respuesta estuviera escrita por la mano de quien ya... María atravesó la oscuridad. A primera hora, cuando el rocío aún cubría las enredaderas del porche, se sentó en un banco de madera, frente a Silvia Rojos y Leonardo. La carta de la cárcel yacía sobre la mesa, como una herida abierta que aún no había cicatrizado. Lo leyó en voz alta, cada palabra clara y nítida, para que no se le escapara ningún detalle. Luego dejó el sobre, y con un profundo suspiro, como si le hubieran curado un hueso roto, dijo, «No voy a abrir otra tumba. Encontrarse cara a cara solo serviría para despertar el miedo. Otra vez a mi hijo. Necesita un padre capaz de protegerlo, no un hombre que busca perdón para quitarse la culpa». Silvia sintió su mano, profesional pero llena de calidez. En lugar de abrazarla, se recostó en el borde de la mesa. Su decisión es una cura para ambos, para la madre y para el hijo. Si en el futuro desea reconsiderarla, siempre podrá hacerlo. Pero hoy seguimos adelante por el camino que ha elegido. En la sala, donde todos los rostros ya eran conocidos, se celebraba la vista para dictar sentencia. La jueza Patricia Calminaris leía con mesura, dando a cada punto. La ley ocupó el lugar que le correspondía. El tribunal dictó sentencia contra Clemente Domínguez, Verónica Sánchez y Emilia Vargas. Fueron condenados a penas de prisión por intento de asesinato, estafa y obstrucción a la justicia. Deberán devolver los fondos robados y se les prohíbe acercarse a las víctimas y a los niños involucrados en el caso. El último y decisivo golpe del martillo sonó como un cerrojo que cerraba todas las preguntas. Carolina Méndez se inclinó hacia Leonardo y le susurró, «Cierre en el momento justo». Él no se detuvo a dar explicaciones, solo asintió con la cabeza. Al mirar a María, que sostenía la mano de Nicolás, sintió como si todo el suspiro acumulado durante todo ese tiempo se le escapara de los pulmones. Esa noche, la Fundación Rinocer se inauguró en una pequeña sala del Centro Cultural. Las sillas de madera estaban dispuestas en círculo, la tetera echaba vapor y en la pared lucía un cartel creado por los niños, una mano que se arrancaba de la tierra y se estiraba hacia un rayo de luz. Jase Luis Martínez recibía a los invitados, mientras que Daniel Herrera y Anatros se preparaban en un rincón para la presentación,
revisando las diapositivas con los datos públicos. La doctora Sofía Vargas conectaba el micrófono para el equipo, que debía... La presentación se desarrolló en un ambiente tranquilo, casi prefestivo. Leonardo estaba de pie junto a María, observando cómo Gabriela y Nicolás competían por colocar con precisión unos vasos de papel sobre la mesa. Cuando se encendió el micrófono, su voz, lenta y grave, como si se insertara en un marco, resonó. Ellos enterraron a otros con mentiras. Nosotros elegimos desenterrarlos con la verdad. A partir de hoy, todos aquellos a quienes obliguen a caminar hacia la oscuridad encontrarán un lugar donde detener la mirada y volver a mirarnos a los ojos. María continuó hablando sin adornar las palabras, pero con firme convicción, y decidimos quedarnos. Juntos creamos un espacio donde cada historia que se deja aquí no se destina al juicio, sino al camino de la sanación. Tras las breves intervenciones de los primeros participantes, Silvia abrió la línea directa. Daniel explicó en detalle el mecanismo de transparencia de la fundación. Sus palabras, aunque eran suaves, llegaron a todos. «Gracias por darme la oportunidad de corregir mis errores», dijo en voz baja. José Luis sonrió y comentó que hoy el ambiente estaba tan lleno de voces que no hacía falta música. La luz que colgaba del techo no era demasiado brillante, pero era lo suficientemente cálida como para que cualquiera que entrara allí notara inmediatamente que los ojos ya no estaban inundados por la luz roja de tanto tiempo. Ocultando sus sentimientos, cuando los invitados se marcharon, los cuatro regresaron a la modesta casita de Tepoztlán. Gabriela puso sobre la mesa una fotografía recién revelada con la vieja cámara de carrete de José Luis. Se abrazaron, entrelazando sus manos sin tensión. La niña, inclinando la cabeza, preguntó medio en broma, medio en serio. «¿Es verdad, papá? Ya tenemos suficientes sillas, ¿no?» Leonardo sonrió, mirando hacia la esquina de la cuarta habitación, donde había una mesa de madera, todavía incompleta, sin suficientes sillas pequeñas para todos. «No importa cuántas sillas haya, nunca son suficientes. Mientras haya sitio para todos», respondió él. Nicolás, tras escuchar, corrió a buscar un taburete y Gabriela, ayudándole a colocarlo junto a la mesa, se echó a reír. La luz de la cocina, como respondiendo a su alegría, se volvió más cálida. Los sonidos que llegaban de la cocina creaban una atmósfera especial. El golpe rítmico del cuchillo sobre la tabla de madera, como un redoble de tambor, y el susurro de María al cortar el pastel. Leonardo puso agua a calentar, y los dos niños, como anticipando la cena, competían por contar las cucharas. En esta atmósfera de tranquila alegría, los adultos no necesitaban pronunciar frases en voz alta. A veces solo se miraban unos a otros y asintieron suavemente, como si en esos pequeños gestos se arraigara la cotidianidad, volviendo para abrazarlos con su calor. No tenían ganas de irse, porque sabían que habían encontrado su lugar. Cayó la noche. El viento horizontal que soplaba desde la cima de la montaña acariciaba suavemente las copas de los árboles. La puerta de la casa permanecía entreabierta, como invitando a entrar en la misteriosa oscuridad que ya no inspiraba miedo. Silvia deseó buenas noches y dijo que volvería al día siguiente para comprobar la cerradura recién instalada. Carolina respondió. Tras recibir la ruta para la declaración adicional de Verónica, Daniel envió un enlace al informe financiero del primer mes. Todas las piezas encajaban como un rompecabezas, adquiriendo una disposición lógica sin excesos. En la silencio de la pequeña habitación, Gabriela le tendió a Nicolás sus rotuladores de colores favoritos, que guardaba como un tesoro. «Tú dibuja la mitad de la mano, y yo la otra mitad con el rayo de luz», le propuso.
Así nació una nueva versión del dibujo de la mano que se extendía hacia el rayo de luz, que ahora colgaba junto a la foto de los cuatro. María, sin apartar la vista de los niños, se quedó en la puerta escuchando cómo susurraban sus planes para los juegos del día siguiente. Sus manos se relajaron al ritmo de la respiración de Leonardo. Él puso la tetera sobre la mesa, sirvió 2 tazas pequeñas y, sin decir una palabra, acercó una hacia ella. La noche era densa, pero tranquila, como si la ladera guardara un secreto, una promesa. Dentro de la casa reinaba la confianza. Si alguien llamaba a la puerta, sería alguien conocido, un vecino, un amigo, alguien que había venido a compartir su experiencia. El miedo ya no dominaba. El círculo se cerraba, abriéndose amablemente para que, con la llegada del nuevo día, hubiera luz suficiente para todos los que quisieran entrar. La historia no termina con accidentes, sino con un cálido regusto. A la luz de la lámpara de la cocina, lo suficientemente brillante como para que cualquiera que se perdiera pudiera encontrar el camino de vuelta, la justicia se abrió paso a través de la mentira que el mal había utilizado para enterrar a una madre y a su hijo. Los culpables fueron castigados, las víctimas protegidas, y la bondad obtuvo el merecido descanso. Leonardo no era un superhéroe con capa. Simplemente hizo lo que era correcto cuando todos los demás retrocedieron. Y esa determinación salvó vidas. Sacó la verdad de la oscuridad y convirtió el miedo en un refugio seguro llamado Renosor. Y tú, supongamos que te hubieras topado con un grito de auxilio apenas audible, ¿qué habrías hecho? En el ajetreo de la vida, ¿te habrías detenido o lo habrías ignorado? ¿Qué es lo que más te ha conmovido? Fue el momento en que abrieron la vieja tumba y se oyó la confesión, «No estoy muerta», o el momento en que 4 personas, como una verdadera familia, se reunieron alrededor de la mesa para cenar. ¿Cómo valoras la decisión de no perturbar una tumba antigua para proteger a una niña? ¿Es perdón o un intento de salvarse a sí mismo? Quiero preguntarte de todo corazón, ¿cómo te sientes? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿En qué circunstancias estás escuchando esta historia? Si te sientes cansado, deja un punto o escribe un mensaje. Todos los que estamos aquí, estamos contigo. ¿Quieres expresar tu apoyo a alguien? ¿Quieres regalarle un pensamiento positivo a alguien? Si esta historia te ha llegado al corazón, escribe tus sentimientos, compártelos con un amigo cercano y suscríbete al canal para que podamos seguir contando historias sobre cómo los buenos reciben su recompensa, los malos su castigo y cómo la bondad siempre encuentra su camino.